Qué bendición nuevamente poder estar acá. Y la fecha de Abraham es 2023, eh, después de la creación, ¿cierto? Bueno, ese sería. Abraham es llamado por Dios 367 años después del diluvio y 2023 años después de la creación, ¿cierto? Y de nosotros hasta él serían 3950 años. Bueno, vamos a retomar entonces con el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También voy a tratar de darle las referencias cruzadas, o sea, en qué otros lugares se menciona lo que estamos mirando de Génesis. Entonces, finalmente Dios decide la destrucción de Sodoma y Gomorra porque el pecado de ellos había subido hasta Dios. Y dice que Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción. Entonces, otros lugares que citan este tema sería Judas. Judas solamente tiene un capítulo y en Judas 1.7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, recordamos que eran 5 ciudades y fueron destruidas 4. He estado escuchando mucho el tema de la arqueología y curiosamente se han encontrado las ruinas de la ciudad que no fue destruida, las ruinas de Zoar, ¿cierto? Que fue donde Lot dijo que lo dejaran llegar porque él no podía subir hasta la montaña, pero finalmente le dio miedo y tampoco se quedó en Zoar, pero esa ciudad no fue destruida. Las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, esa cita de Judas es similar a la de Pedro, tienen versículos muy parecidos. Y en segunda de Pedro 2 del 6 al 10 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Entonces acá se agrega este detalle diciendo que Lot era un justo que vivía abrumado por la mala conducta de los malvados. Dice que Lot moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces eso es lo que tenemos que dice el Nuevo Testamento sobre Sodoma y Gomorra. Bueno, ya en cuanto a lo que sucede después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, yo les voy a ir narrando para no tener que leer todo el tiempo. Dice que las hijas de Lot pensaron que su padre quedaría sin descendencia, entonces hacen algo que pues suena realmente aberrante y es que ellas emborrachan a su padre y entonces van a acostarse con él una noche la una, otra noche la otra y así quedan embarazadas y de ahí es donde van a venir los moabitas y los amonitas. Ese es el origen de esos pueblos Moab y Amón, ¿cierto? Y esto luego en la ley de Moisés será condenado en Deuteronomio 23:3, diciendo que nunca entraría un amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Esa es la razón. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces ahí se van conectando, digamos, las historias. Por eso es tan importante entender lo que pasa en Génesis. Sin embargo, vamos a notar un caso en la misericordia de Dios, que es bien interesante, y es que Ruth 4:5 nos narra cómo Ruth, que es una moabita, va a entrar a formar parte del pueblo de Dios y también va a formar parte de la genealogía del Mesías. Dice acá que en Ruth 4:21, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces vemos que
eh, este Boz que se casa con Ruth la Moabita entra a formar parte de la genealogía real de Israel. Y este detalle no debemos escaparlo en Mateo 1, 5 al 6, en donde curiosamente en esa genealogía del Mesías se menciona a tres mujeres que no eran como las más indicadas, tal vez por su testimonio, porque se menciona a Rahab la ramera, se menciona a Ruth la moabita y se menciona a Betsabé, eh, la mujer de Urías Geteo. Entonces, es interesante que en la genealogía del Mesías se resalte estos tres detalles que entre ellos está la moabita y curiosamente después de que Moisés en la ley dice que no entraría ningún moabita en el pueblo de Dios, no solamente logra entrar una moabita, sino que logra entrar a formar parte de la genealogía mesiánica. Bueno, acá yo les he estado haciendo la cuenta, digamos, el tiempo que pasa después del diluvio, ¿cierto? Entonces, en el año 392 después del diluvio, sería el nacimiento de Isaac, y eso correspondería al año 1905 a.C., y con relación al tiempo de la creación sería el año 2048. Entonces, ya aquí Abraham tiene 99 años. Y entonces Dios le da la promesa de que al siguiente año nacería su hijo Isaac. Ese sería el segundo hijo, porque el primero es Ismael. Pero recordemos que Dios le va a decir que en Isaac le sería llamada la descendencia, ¿cierto? Entonces es circuncidado también Isaac al octavo día, conforme al mandamiento. Dice aquí que Abraham era de 100 años. Ahora Isaac significa risa, porque el año antes, cuando el Señor le dice a Abraham que Sara quedaría embarazada, entonces ella se ríe. Y entonces ese es el nombre pues que va a tener Isaac. También va a tener problemas esta mujer Sara con Agar, pues ya el hijo de Agar era mayorcito y entonces comenzó a burlarse de, de, de Isaac, y entonces esa es la razón en que vuelve esta segunda, digamos, contienda entre esas dos mujeres, y nuevamente Sara le dice a Abraham que la saque de la casa, y entonces así la va a sacar finalmente de la casa. Y a esta palabra dice acá que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Esa frase luego Pablo la va a resaltar para mostrar eh, que, que Isaac realmente es el primogénito de Abraham, aunque es el segundo. Bueno, ya pasan algunos años, el Señor pone a prueba a Abraham diciéndole que sacrifique a su hijo, a su único hijo Isaac. Entonces, interesante esa frase, tu único a quien amas. Porque luego Pablo va a hacer referencia a esa frase, vamos a ver que Abraham es tipo de Dios, tipo de Cristo. Y entonces también en Efesios se dice que fuimos aceptos en el amado, ¿cierto? Entonces, acá también tendríamos esa referencia. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y entonces lleva a sacrificar a su hijo. Ahora es interesante cuando miramos la parte apologética, porque algunas personas dicen que en la Biblia hay sacrificios humanos. Si bien el sacrificio humano fue ordenado, no fue consumado. Entonces es muy interesante decir que en la Biblia no existe Dios, o sea, el Dios de la Biblia se diferencia de todas las demás religiones en que prohíbe los sacrificios humanos. Y vamos a ver el desenlace de esa historia para que lo tengamos en claro.
eh, en donde Isaac no fue sacrificado. Entonces, el niño está preguntando, bueno, padre, aquí está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y ahí es donde él le va a decir, Dios se proveerá de cordero. Entonces, vamos a mirar que ese Dios se proveerá. Bueno, ese Dios se proveerá, que lo tenemos como Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová Jireh. Hay una aclaración que decimos que Jehová Jireh es Dios proveerá, pero realmente lo que significa es Jehová verá, ¿cierto? Jehová verá. Sin embargo, entendemos de que Dios ve para proveer, ¿cierto? Pero es como un detalle ahí que podemos resaltar. Ahora ya un dato histórico con relación a Abraham, el origen de Abraham, dice Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí muchos dicen, bueno, ¿por qué si Dios prohíbe el sacrificio de niños, de personas, por qué le ordenaría a Abraham tal cosa? Pero yo creo que tiene mucho que ver con el trasfondo de Abraham y lo vamos a ver en esta cita del libro ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Y hablando de cómo el evangelio y el mensaje bíblico transformó el mundo, se habla de los niños en la antigüedad. Dice que el sacrificio de niños era cosa común, que los arqueólogos han desenterrado en cementerios antiguos que están al lado de templos paganos. Cuerpos de niños que fueron sacrificados, por ejemplo, en Cartago, eso es norte de África, también los cananeos, los profetas de Baal, o sea, el sacrificio humano era una práctica extendida en todas las regiones y al decir que Abraham venía de una religión idólatra, seguramente esta idea del sacrificio humano correspondería más con el pasado de Abraham. Solo a pocos pasos de este templo había un cementerio donde aparecieron muchos jarrones que contenían restos de infantes que habían sido sacrificados en el templo. Los profetas de Baal y Astarte eran asesinos oficiales de bebitos, pero no fue solo en el cercano oriente. Entonces, por alguna razón, Dios quiso poner a prueba a Abraham en su contexto. Sin embargo, luego vamos a darnos cuenta de que después de que Abraham supera la prueba, Dios ya deja muy en claro de que esto no era algo que él aceptara y lo va a decir en el Salmo 106 y lo va a decir el profeta Jeremías, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Vemos que la Biblia es el libro que define la moral, la dignidad humana, y Dios es claro en decir que la vida humana no debe ser sacrificada a ningún Dios. Entonces ahí es bueno tener claro esas dos perspectivas. Entonces el ángel le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusases tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos. Entonces ahí es donde Abraham va a ver el carnero. Entonces va a sacrificar el carnero, supera la prueba. Dios ya establece que no le interesa ese tipo de sacrificio, que eso correspondería más con el pasado de Abraham y otras culturas. Y entonces de ahí viene la frase Jehová Jireh, que sería Jehová verá. Bueno, igual. Yo les doy los datos más técnicos que podamos, pero la idea no es entrar a pelear con nadie por esto. Entonces acá ya Dios hace un juramento. Entonces de eso es que va a hablar Hebreos 6, 13, 19. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y la carta a los hebreos va hablando de que Dios puso promesa
y juramento. Entonces la promesa era la que venía dando desde Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, pero ya en Génesis 22 incluye un juramento. Entonces a eso se referiría a Hebreos 6:13 y está aquí, ¿cierto? Ahora, este juramento ya es una promesa mesiánica porque si la miramos, ya sabemos por Gálatas 3:16 y 17 que la descendencia de Abraham, que viene de Isaac, es Cristo y que Cristo es el Evangelio, la buena noticia. Entonces, acá estaría esta idea, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o sea, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también Jesús toma esto en Mateo 16 cuando establece la iglesia, ¿no? Eh, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su reino. Entonces, es la misma idea que tiene acá, lo que está diciendo ahí. Entonces, ya la descendencia de Isaac, estaríamos hablando de 2218 después de la creación. Nota que estoy contando desde el Génesis hasta Abraham. No estoy contando ni de nosotros hasta Abraham, ni de Cristo hasta Abraham, sino perdón, no estamos contando desde nosotros hasta Isaac, ni de Cristo, sino desde Adán hasta Isaac. Entonces, estos serían los Toledos, nuevamente un Toledot, una genealogía de Isaac, ¿cierto? Isaac se casa con Rebeca y Rebeca era estéril. Vamos a ver que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron las mismas situaciones, moraron en tiendas, tuvieron esposas estériles, también fueron, digamos, los segundos los que recibieron la promesa. Es interesante cómo en la Biblia como que se repiten ciertas características en varios personajes, como en Moisés y Josué. También vamos a encontrar similaridades, también vamos a encontrar similaridades entre Elías y Eliseo. Entonces aquí vamos a ver esta curiosidad. Y él oró y ella concibió y entonces dice que cuando fue embarazada, entonces quedaron eh, dos bebés allí y entonces dice que eh, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas y el mayor servirá al menor. Entonces vemos esa guerra entre los hermanos que se va a ver a lo largo de toda la vida de estos gemelos. Y el uno era velludo y el otro era lampiño, ¿cierto? El mayor, el que nace por un poco tiempo es Esaú, nuevamente el primogénito por digamos, por minutos, por segundos, ¿cierto? El segundo es Jacob, que toma por el calcañar y de ahí le ponen suplantador, ¿cierto? Que finalmente ese es como lo que él va a hacer, ¿cierto? Le va a quitar al hermano esa primogenitura y dice que era de 60 años cuando nacen estos dos niños. También describe que este Esaú era cazador y Jacob era más de la casa. Entonces, en una ocasión venía su hermano muy cansado del campo y ve que Jacob está haciendo un plato de lentejas y le pide que le dé y entonces Jacob le dice que le dé el guiso rojo, ¿cierto? Y él le dice que le jure, que le daba el guiso rojo y eso le da origen al nombre Edom, ¿cierto? Y él le dice, bueno, dame, yo me voy a morir, yo para que quiero la primogenitura. Y así cambió su primogenitura, o sea, su primacía por un plato de lentejas. Luego vamos a ver que la carta de los Hebreos se refiere a este evento de cómo en Hebreos 12
se habla de que no hagamos lo que hizo Esaú, que despreció esa grandeza por bagatelas, ¿cierto? Entonces también se toma eso como un ejemplo para nosotros. Eh, Luego ya vamos a ver que pasa el tiempo y el padre de ellos queda ciego, Isaac queda ciego, y entonces Rebeca, que había escuchado la palabra desde que los niños estaban en el vientre, eh, obviamente Rebeca, digamos, sabía la palabra de Dios, ¿cierto? Y quería que se cumpliera la palabra de Dios en Jacob, en el segundo. Y eh, Esaú era más amado por Isaac porque era el más hombrecito, ¿cierto? El cazador, el que le... Entonces, digamos que la visión humana del padre era bendecir a su mayor, pero la bendición de la madre era que se cumpliera la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, con esa preocupación, la madre disfraza un poco aprovechando pues la ceguera de Isaac, disfraza un poco a Jacob y logra que el padre lo bendiga. Y esta bendición, ahorita vamos a ver un video sobre las leyes de Nuzi. Esto es un trabajo arqueológico que se ha descubierto y vamos a ver que esa bendición, bueno, en el video yo recorté esa parte, pero se las puedo contar, que la bendición que un padre daba cuando él creía que se iba a morir, no la podía cambiar. Era un juramento y entonces eso es lo que sucede acá. Y esa bendición que él le da a Jacob ya no se podía cambiar. Entonces cuando ya finalmente viene Esaú eh, y reclama su bendición, pues el padre se estremece y dice, bueno, ¿quién fue el que recibió la bendición? Y entonces se da cuenta que es el hermano y ahí es como él se consuela con la idea de matar a su hermano y ahí viene pues el origen de este odio que finalmente en vida de ambos se va a subsanar. Eh, pero esa es la razón por la cual Jacob tiene que salir desde su casa para irse donde el tío. Entonces prácticamente el lugar donde Eliezer, creo que es Eliezer, el criado de Abraham, que fue hasta donde es hasta Harán, ¿cierto? A traer a Rebeca, hasta allá se va a ir también eh, Jacob y va entonces a trabajar con el hermano de Rebeca, su tío Labán, y así también vemos que Rebeca quería que su hijo estuviera más emparentado con la familia que con las hijas de Ed, de los Eteos, eh, para que no, digamos, se perdiera como la tradición familiar. Así es como Jacob va a viajar entonces hasta Harán y en el camino, entonces él va a tener este sueño, ¿cierto? Donde va a ver los ángeles que suben y bajan. eh, y arriba pues está Dios hablándole. También podemos recordar que cuando en Juan capítulo 1, cuando llegan los primeros discípulos y el último que llega, eh, creo que es Natanael, el Señor le dice, de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. O sea que ahí está recordando también Jesús el cumplimiento de la escalera de Jacob. Entonces, Dios le da una palabra y esa palabra es que no lo dejaría hasta que le diera, cumpliera toda esta, le diera todas esas tierras y esta frase que siempre se repetir en Abraham, Isaac y Jacob y toda la familia de tierra serán benditas en tu simiente. Y que le daría esa tierra. Ahora lo interesante es que los sueños, entonces vemos también otro doblaje acá. Jacob era soñador y José era soñador. Y los sueños de Jacob los va a cumplir José. Sabemos, tratemos de buscar esas parejas también en la Biblia, ¿no? Entonces es interesante ahí esa conexión onírica, ¿no? El único hijo que le sacó
al papá de esa cuestión de soñar fue José, y precisamente es como el que va a cumplir ese sueño que Dios le está proyectando acá. Él se levanta al otro día, llama al lugar Betel, aunque esos nombres hebreos que terminan con él hacen referencia a Dios, la casa de Dios, Bet, él, Bet sería casa y puerta del cielo. Betel, 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 acuérdense, Betel, la casa de Dios, porque le va a venir Peniel, que es el rostro de Dios, ¿cierto? Eso va a ser otro encuentro, ¿cierto? Eh, y toma una piedra y entonces la pone por señal y hace voto. O sea, a veces hay personas que dicen, bueno, nosotros podemos hacer pacto con Dios. Bueno, los pactos los hace Dios, ¿cierto? Los pactos los hace Dios porque Él es el único que puede decirnos si quiere contratar con nosotros. O sea, si Él no toma la decisión de contratar con nosotros, no podemos hacer nada. O sea, los pactos los hace Dios, pero nosotros podemos hacer el voto, o sea, es como lo que hace Jacob, y es que si Dios le daba eso, él le respondía con la contraparte. Interesante eso. Ahora yo tomo acá también una base para el tema de lo que es el diezmo y la ofrenda, en el sentido de lo que se va a decir a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué quiero aclarar yo acá? Hace años miraba que una chica en una empresa, eso me lo dijo la dueña de la empresa, ella le hizo un préstamo a la jefa para poder pagar un pacto económico que había hecho con la iglesia. Y eso parece que algunas iglesias es usual, ¿cierto? Que la gente, por ejemplo, si quiere recibir o tiene que pagar 10 millones, que dé 1 millón anticipado, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la estructura de este voto, nos daremos cuenta que es la base de todo lo que la Biblia enseña acerca de la parte económica. Dios nunca nos dice que le demos primero o que le pisemos la bendición para que Él nos dé más, no. Aquí Jacob dice que si Dios iba con él, le guardaba en el viaje y le daba pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que le diera, le daría el diezmo. Y esa es la estructura de todo lo que es la parte económica en la Biblia. O sea, Dios primero te da y de todo lo que Dios te da, tú le das a Él. Pero no encontramos, y por eso es interesante entender ese voto de Jacob, porque es que esa es la estructura de la ofrenda. Pablo incluso lo va a decir también con el tema de la ofrenda en Corintios, que dice que debían dar, invitaba a los corintios a que dieran eh, de acuerdo a lo que habían recibido. Entonces, siempre es como esa la idea. O sea, no es que yo, si quiero 10 millones, entonces le voy a dar 1 millón a Dios para que Él me dé 10, o sea, como anticipar. No. Luego lo va a decir, creo que Salomón, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, es simple y llanamente eso. O sea, Dios da, y de lo que Él da, de lo que Él da, entonces se le retorna. Pero no de que te tengas que endeudar ni nada por el estilo para que él te dé. O sea, ese orden no lo encuentro en la Biblia, aunque aparece mucho en televisión. Bueno, vamos a mirar entonces el video de las tablillas de Nuzi para que podamos tener claro muchas costumbres de esa época. Noticias. Bueno, en cierto modo podríamos llamarlas tablillas del Génesis, aunque no tienen el texto del Génesis, pero sin duda nos dicen mucho sobre algunos de los primeros periodos de la Biblia. Scott, empecemos por dónde estaba Nuzi cuando fueron excavadas y un bosquejo general de lo que se ha encontrado en estas maravillosas tablillas. El yacimiento está a unos 240 kilómetros al norte de Bagdad y es un lugar realmente interesante porque allí se excavaron miles de tablillas cuneiform. La excavación fue dirigida por Edward Cara de la Universidad de Pensilvania en Tucson en nombre de Accor y Harvard.
Hicieron 6 temporadas de excavación y descubrieron estas tablillas que abrieron una ventana al mundo del Antiguo Oriente Próximo. Lo que vamos a hacer es, lo que encontramos principalmente en las tablillas que se relacionan con el libro del Génesis, Scott, son costumbres patriarcales, ¿verdad? Danos una visión general de eso y luego pasaremos a los 2 siguientes segmentos. Empezaremos por los detalles. Vale. Ponte en el lugar del lector occidental moderno y empieza a leer la Biblia. En el libro del Génesis, el primer libro que lees, te encuentras con Abraham e Isaac, que tienen esposas a las que llaman hermanas. Y hay matrimonios en los que se regalan esclavas, que son básicamente concubinas o segundas esposas, o algo así. Tenemos dioses domésticos que se llevan y luego hay peleas por ello. Todo eso nos resulta muy extraño y, si no tenemos contexto, solo estamos haciendo suposiciones. Y, por supuesto, puedes ver que algunas personas dicen, oh, ya sabes, esas son solo historias fantásticas. Lo que encontramos en las tablillas de noticias son corolarios de eso, lo que le da una similitud real. Estamos hablando de las tablas de Nuzi que fueron descubiertas en Irak hace unos 100 años en excavaciones allí. Bien, Scott. Bueno, has dado una muy buena visión general de estas costumbres patriarcales que a menudo nos parecen extrañas o ciertamente de un tipo de cultura diferente a la occidental. Bueno, pensé que sería bueno que las repasáramos porque hay bastantes de ellas y son realmente significativas y creo que serán muy útiles para que nuestra audiencia entienda algunas de estas cosas en Génesis. Bueno, voy a empezar por darles una pequeña muestra y luego pueden ampliarla y explicarla. Hablemos primero del sirviente que puede casarse, y heredar los bienes de su amo. No es un miembro de la familia, no es parte de la familia, no es un descendiente natural, es un sirviente. Lo encontramos en Génesis 15 en 2, por ejemplo. Por favor, compartan sobre eso. Sí. Eleazar es el sirviente de Abraham y también es el heredero. Quiero decir, cuando Abraham apela a Dios, esencialmente está diciendo que Eleazar de Damasco es mi heredero. No solo es mi sirviente, sino mi heredero. Y entendemos que Abraham y Sara no pudieron tener hijos. Y, por cierto, la fertilidad casi siempre era responsabilidad de la esposa en el mundo antiguo. No creo que tuvieran un concepto de infertilidad masculina. Pero sea como sea, no tienen hijos. Así que ahora Abraham ha amasado una gran fortuna y tiene un sirviente que la va a heredar. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, las tablillas nuevas nos ayudan porque allí tenemos disposiciones para que un hombre adopte un sirviente que cuide de él y de su esposa en su vejez, y que a su vez herede una herencia a menos que haya un hijo natural. Pasemos a otro ejemplo de las tablillas de Nuzi. Aquí tenemos la práctica de entregar a una esclava en el contexto de un contrato matrimonial. Háblanos de eso, por favor. Bueno, eso es lo que tenemos con Raquel y Lea. Esto es lo que ocurre. Hay esclavas o concubinas que forman parte del proceso matrimonial como occidentales. Por supuesto, eso nos suena muy extraño, muy raro, pero de hecho, eso es lo que vemos también en las tablillas de Nuzi. Existe una disposición para que una esclava sea entregada como parte de la dote y realmente como una concubina, de modo que ayude a tener hijos y a traerlos al matrimonio también. Y la disposición continúa diciendo que si la esposa principal no tiene hijos y la esclava o la concubina produce hijos a través del varón, entonces la esposa es la madre principal de ese niño. Sí. Así que sí, tenemos ese caso en Génesis 29. Labán es el padre de Rebeca, ¿cierto? Y en esos casos, entrega a una esclava en 2 matrimonios diferentes y se mencionan en el texto. Y de nuevo nos parece extraño, Scott, pero aquí el padre obviamente juega un papel central. Así es. Está considerando el pacto y el matrimonio y cómo se forman estas cosas. Y de hecho resulta que estas concubinas sí producen herederos. Sí producen hijos.
Incluso parte de las 12 tribus de Israel provienen de estas relaciones. Bueno, otra parte de esto es una disposición contractual sobre una esposa que no puede tener un bebé. Así que, por supuesto, pensamos inmediatamente en Sara para proporcionarle una concubina para que su marido la embarazara. Hablemos de eso. Eso tiene ilusiones bíblicas obvias. Sí, muy similar a los ejemplos de los que estábamos hablando. Aquí hay una concubina y el propósito de esa relación, digamos con Agar, es tener un heredero, y luego la esposa principal, Sara, en este caso, tendría el rol de madre, por lo que esta es realmente una relación de tipo sustituta. Estamos hablando de lo que podríamos llamar las tablillas del Génesis o al menos en lo que respecta al trasfondo cultural y las prácticas patriarcales que se encuentran en Nusi en Irak. Vale, Scott. Bueno, mencionamos que en las tablillas de Nusi había una esposa que no tenía hijos y luego había una concubina que quedaba embarazada del marido. Tenemos ese escenario y lo vemos claramente con Ismael, ¿verdad? Ese es el escenario que se desarrolla en Génesis 16 y así sucesivamente. Uno de mis favoritos aquí, Scott, en tu lista, y este podría ser el último, son estos oscuros dioses domésticos. Vale. Raquel le robó a su padre como se relata en Génesis 31. Hablemos de eso porque también nos parece extraño, pero ahí, en las tablillas de noticias, obtenemos mucha información. Se remonta al culto a los antepasados, que, como sabéis, se extiende por muchas culturas. El que posee el dios de la casa tiene derecho a la herencia. Y esto lo sabemos por las tablillas de noticias. Así que el padre tiene estos dioses ancestrales, estos dioses de la casa, los terafines, como se les llama en la Biblia. Y esto se los pasará a su hijo, probablemente al mayor, que es el símbolo de la herencia, lo que significa que heredará la herencia de su padre. Así que cuando Raquel toma estos dioses de la casa, parece que su intención es que Jacob los tenga. Pero, por cierto, dentro de la ley nusia, hay una disposición para que un yerno también herede. Pero para heredar, adivina qué necesitarías. Necesitarías los dioses de la casa, los dioses de la casa. Sí. Y así ves cómo eso añade matices a la historia. Y vemos por qué estaban tan furiosos porque esto viniera después de Jacob. No era solo porque había robado las estatuas, sino también la herencia. Sí, sí. Y ese es el kit de la cuestión. Tenemos un momento para explicar por qué Abraham habría dicho que Sara era su hermana ante el faraón. Esta será la última, pero cuéntanos un poco sobre eso. Tu esposa se convierte en tu hermana según la ley nubia. Pero tenían esta idea de que la hermana es la esposa. En otras palabras, es literalmente parte de la familia. Por supuesto, en sus casos, se trata de algunas medias hermanas y primas, etc., que están siendo incluidas. Pero una vez más, lo vemos en el antiguo código legal del Cercano Oriente, y luego lo vemos retratado en el texto bíblico. Pueden ver en el debate sobre las tablillas de noticias que podemos confiar en las escrituras. Retratan con precisión detalles del pasado antiguo que en realidad solo podrían haber sido vistos por un testigo presencial, y demuestra que estos textos se originaron en una época temprana. Bueno, entonces ahí ya tenemos la evidencia arqueológica. Hay un descubrimiento arqueológico que se llama las tablillas de Nusi, y ahí vemos pues todo lo que es el tema de por qué Sara le entrega a Agar a Abraham, por qué Labán le entrega a cada una de sus hijas en el matrimonio una esposa sustituta. Y vamos a ver que precisamente de los 12 hijos de Jacob, entonces acá están las madres, ¿cierto? Está el significado también de esos nombres. Entonces, Lea y Raquel eran las esposas, pero también vamos a ver a Bila y a Silpa, que son las concubinas, y varios hijos de Jacob van a ser con las concubinas de acuerdo a la cultura nusi, ¿cierto? También recordar que el hijo mayor fue Rubén. Vamos a ver cómo él pierde su primogenitura. Eh, y vamos a ver a quién le llega esa primogenitura. Judá sería alabanza. eh, el nombre inicial, bueno, Raquel no podía dar a luz hijos, pero finalmente va a dar a luz dos, que sería José. Y recordemos que el gran amor que le tenía Jacob a Raquel, porque esa era la mujer que él quería,
Su tío le engañó, pero por eso es que entra en escena Lea, la mayor. Pero la mujer que él quería era Raquel, por eso amó tanto a José y eso seguramente sería lo que generaría la polémica de José con todos sus demás hermanos por esa preferencia del padre. Y el último hijo que es Benoni, cuando Raquel da luz a Benoni, ella se muere, por eso ella va a decir que ese es el hijo de mi tristeza. Pero Jacob le pone Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, vemos ahí pues la parte arqueológica que nos soporta todo esto. Y esa sería una corrección que tenemos que tener, eh, porque dicen que el diezmo es de la ley, pero la ley viene con Moisés y ya vemos a Abraham, bueno, de Isaac se mencionan las ofrendas. Pero todos estos patriarcas eran hombres de altar, entonces ellos daban ofrendas, daban diezmos, y también lo vamos a ver con Jacob. Entonces, el diezmo, decir que el diezmo es de la ley sería algo incorrecto. Bueno, entonces acá está el capítulo 31, 32, el tema. Entonces Jacob huye de Labán, ahí es donde se da el episodio de los terafines, que Raquel se lleva a los terafines, que son esos diosesitos que ustedes ven ahí, y claro, entendemos por qué se enoja Labán, porque tener esos dioses sería también tener la herencia, ¿cierto? Ya vimos lo de las leyes de Nuzi. Luego Jacob va a tener otro encuentro con Dios en Peniel, y entonces Peniel es el rostro de Dios, ¿cierto? Y él también va a tener, ahí es donde él va a recibir el nombre de Israel. Notan esos nombres: Peniel, Betel, Israel. Ese final es Dios, que es el que lucha con Dios y gana. Luego de esta victoria que él va a tener con Dios, porque la angustia que él tenía era por el encuentro con su hermano, entonces va a encontrar con su hermano lo va a recibir en paz, aunque yo pienso que su hermano sí venía a matarlo porque traía como 400 hombres, eso es un ejército, pero seguramente Dios sí escuchó la oración de Israel. Ahí es donde Jacob es cambiado su nombre a Israel, o sea, son la misma persona y es el nombre de una persona y es el nombre de una nación. Él tiene una niña, una hija también. Ella es violada por estas personas de Canaán. Entonces, los hermanos ahí hacen un arreglo que para que ella pueda casar con ellos se tenían que circuncidar. Entonces, esa gente se circuncida. Y como están así débiles, entonces Simeón y Leví en esa ira tremenda van y matan a todos esos hombres, aprovechan que están débiles y van y los matan a todos. Entonces, eso va a ser el problema en el cual Jacob se va a enojar con Simeón y Leví, y eso va a tener consecuencias. Luego va a morir Raquel y es por dar a su hijo Benoni, que significa hijo de tristeza. O sea, lo da y se muere, pero Jacob le pone Benjamín, hijo de la mano derecha. Luego va a venir el Toledo de Saúl, y entonces vamos a ver esa batalla de los hermanos. O sea, José es aborrecido por sus hermanos y ahora entendemos también de dónde viene eso. José tiene los mismos sueños de grandeza como su padre, y es como Dios en su soberanía utiliza la envidia, el odio de los hermanos de José para que José llegue a Egipto y se cumplan esos sueños. Entonces ahí es donde hablamos de la soberanía de Dios en la historia, ¿cierto? Cómo Dios usa estas pasiones humanas en su sabiduría y en su gran autoridad para lograr sus propósitos. Entonces, eso es una cosa interesante, que por medio de esos sueños que él tiene, se gana el odio de sus hermanos, y así es como ellos lo van a empujar a cumplir sus sueños, ¿cierto? Llega a Potifar y su primer jefe, siendo el esclavo, va a ser Potifar en Egipto. La esposa de Potifar va a seducirlo porque José es un chico brillante, joven, y hace prosperar todo lo que tiene Potifar. Entonces ella también se enamora de él, él la rechaza
y es apresado. Luego en la cárcel se repite la historia, también el carcelero le va a entregar todo a José porque él hace prosperar la cárcel. Y entonces este concepto de la prosperidad, eh, bien entendido, es bíblico. O sea, Dios prospera, Dios bendice lo que hace un hijo de Dios. Luego, él interpreta a los hijos del copero y el panadero. El copero recupera el puesto, el panadero muere. Y entonces al tiempo Faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. Y es así como el copero aboga para que José venga, interprete el sueño. Cuando eso sucede, José tiene 30 años y en ese momento es presentado delante de Faraón. Interpreta que van a venir 7 años de eh, abundancia, luego 7 años de escasez, representaban las vacas gordas, las vacas flacas, luego las espigas gordas, las espigas flacas. Y es ascendido al trono, entonces él va a tener el poder de ser administrador de Egipto, va a casarse con Asenat, va a tener 2 hijos, Manasés, el que hace olvidar significa, y Efraín, fructífero. Los hermanos de José, después de los 2 años de hambre, 7 años de abundancia, 2 de hambre, van a llegar a Egipto por comida. Entonces José les va a poner trampas, lo reconoce, les va a poner trampas para que uno de ellos se quede allá. Ellos le hablan de que tenían otro hermano. Obviamente los únicos hermanos de sangre son José y Benjamín, entonces él va a exigir la venida de Benjamín. Ellos no saben con quién están hablando. Los hermanos de José vuelven a Egipto con Benjamín, comen con José, José les pone otra trampa, la copa de él aparece robada, luego ellos dicen que, que ellos no se han robado nada, entonces que el que tiene la copa que se quede preso, entonces la copa había quedado en el saco de Benjamín, Benjamín era el hijo favorito de Jacob, entonces ellos, mejor dicho, ahí es donde se quieren morir porque piensan, bueno, si primero mi padre perdió a José y ahora va a perder a Benjamín, pues eso es como que él se muera. José ya no resiste más esta escena y entonces se da a conocer a sus hermanos y les va a decir eso. Dios me envió, entonces aquí es donde vamos a entender el la presencia de Dios, o sea, él le va a decir a ellos tranquilos que Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decir. Entonces, ellos entienden que hay un propósito en o sea, él les hace entender a ellos que había un propósito en todas esas peleas familiares y todo eso para que él llegara allá. Faraón envía carros a Jacob para que venga. Entonces, así es como viene Jacob de Canaán hasta Egipto. Se van a ubicar este es el mapa de Egipto, África, ¿cierto? El río Nilo, el mar Mediterráneo. Se van a ubicar en Gosén porque ellos son pastores y los egipcios abominan a los pastores. O sea, la razón para estar separados, hay una imagen en la parte arqueológica de que se cree que hace referencia a esos cananeos que llegan a Egipto por las ropas. José presenta a Jacob, su padre, ante Faraón y luego de que los egipcios ya no tienen con qué pagar, entonces van a seguir pagando con tierras y así es como José toma toda la tierra de Egipto para Faraón. Ya en el 48, en Génesis 48, Jacob bendice a los hijos de José y le da la primogenitura al segundo. Entonces nota que lo que le había pasado a Jacob con su padre, Jacob lo va a replicar con los 2 hijos de José, dándole la primogenitura a Efraín, y José también se va a enojar por esto, pero Jacob le va a decir que esté tranquilo, que así son las cosas. Entonces ya en el 49 le va a dar la bendición a sus hijos y aquí están en el orden en que ellos nacieron. Entonces el primogénito es Rubén y nota lo que pasa.
¿Por qué Rubén no recibe la primogenitura? Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, él se acostó con una de las mujeres suyas, una de las concubinas. Entonces, por esa razón pierde la primogenitura. Siguen Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad, sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira. Entonces, el segundo y el tercero tampoco reciben la primogenitura porque fueron unos tipos con una violencia implacable y él dice, no, yo no tengo nada que ver con ustedes en esa manera de ustedes proceder. El que va a seguir entonces Judá, y entonces Judá es el que va a recibir la primogenitura por el orden en que va. Por eso no le llega a Benjamín, porque Judá era el que seguía y pues no había hecho nada para perder. Entonces, cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Vemos que ya es una profecía mesiánica, porque Silo es el Mesías. Entonces dice que cuando el Mesías apareciera es el momento en que Israel no tendría el cetro. Y precisamente en la época de Herodes, que es el gobernante idumeo, no israelita, es que aparece Jesús. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Ahora, nota que estamos hablando de Génesis, el primer libro de la Biblia, y ya está dando esa referencia del Mesías. Silo, aquel para quien está guardada. Y acá eso es del libro Evidencia que exige un veredicto. Así es como Josh McDowell lo tiene, ¿cierto? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y al se congregarán los pueblos. Cumplimiento, Jesús, hijo de Judá, Lucas 3:23. Fuente judía, el Targum Jonatán sobre Génesis 49, 10, 11a dice, no cesarán los reyes ni los gobernantes de la casa de Judá, ni el Saferín que enseñe la ley de entre su simiente, hasta el tiempo en que el rey, el Mesías, venga, el menor de sus hijos. Por causa de él, los pueblos se congregarán, cuán hermoso es el rey y el Mesías que se levanta en la casa de Judá. La fuente judía, el Targum Pseudo Jonatán, cuán noble es el rey Mesías que va a levantarse en la casa de Judá. Jacob tuvo 12 hijos y cada uno llegó a ser una tribu de la nación hebrea. Ahora Dios elimina 11 doceavos de la descendencia de Jacob. Y si ustedes miran la importancia de la primogenitura, es que es la línea mesiánica. La bendición que le da, a cada uno le da una bendición, entonces es rama fructífera de José. No es primogénito, pero es una bendición interesante. Dice que él recibe una bendición mejor que la que él recibió. O sea, Jacob dice, José, yo te doy una bendición mayor que la que recibí. Y reconoce que él fue apartado de entre sus hermanos y que aunque los arqueros le tiraron flechas, o sea, eso hace referencia a cómo sus hermanos le asaetearon, le causaron amargura, le aborrecieron, él se mantuvo poderoso, o sea, se mantuvo firme por el nombre del pastor la roca de Israel. Y Benjamín es lobo arrebatador, en la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. De acuerdo a la ley de Nuzi, entonces vemos que este pacto es vinculante para toda la familia. Muere Jacob y lo sepultan en la tumba que había comprado Abraham a Et. Jacob es embalsamado y el luto duró 70 días. Los hermanos de José le ruegan, luego de que muere el papá, vea, no se vaya a desquitar de nosotros. Entonces vuelve y reitera José, ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo encamina para bien. O sea, ahí es donde vemos la soberanía de Dios en la historia. Como dijo un teólogo, que Dios es el único que puede hacer líneas derechas con vidas torcidas. Entonces, lo que Dios está haciendo acá. Y cuando Jacob muere, entonces le hace jurar a José que saque sus huesos de ahí. Cuando se vayan, cuando Israel salga de Egipto, que saque sus huesos de ahí. Y él le promete que
lo hará así. Y entonces, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y habló apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo que pasa es que para nosotros sí resultaría contradictorio porque es que nosotros también tenemos ya una lectura de la dignidad humana después de Cristo. Pero si nosotros quitáramos a Cristo, es más, quiero decirles algo y ahí nos va a quedar de tarea. Cuando yo era joven y me metía a internet a averiguar tantas cosas y que hablaban que de los sacrificios humanos y las leyes y que la ley, entonces resulta que usted lee la ley del Antiguo Testamento y dice, no, esta ley es bárbara. Resulta que yo hice un estudio a profundidad de las leyes antiguas y me di cuenta que comparaban tres sistemas legislativos. La Lex Romana, el Código de Hammurabi y la Torá. Y sacando a Cristo de la escena, ¿sabe cuál era la más benigna de todos esos sistemas legales? La Torá era... Porque, ojo, precisamente en Código de Hammurabi y en Lex Romana, por cualquier delito te podían matar. Sin embargo, en la Torá tú encuentras muchas cosas que son dignas de muerte en la cual se podía salir con una fianza. Entonces, cuando uno tiene una visión histórica de la ley, se da cuenta que la Torá era la más benigna de las antiguas. Es más, hay un teólogo, escuchaba a R.C. Sproul, que dice que, aunque Dios haya dicho que por todo pecado debían morir, que en la Torá hay una reducción masiva de los delitos que son dignos de muerte. O sea, que eran más bien pocos los delitos que eran de muerte. Pero como hoy en día ya venimos de un trasfondo cristiano donde Jesús nos enseña pues que hay que perdonar incluso a los que ya se merecen la muerte, como en el caso de escenas que Jesús tuvo. Entonces nuestra visión es que el Antiguo Testamento es muy cruel, ya antes de Cristo. o sea, para nosotros juzgar esas cosas, nosotros tenemos que quitar a Cristo de la escena y ver qué había antes y nos vamos a dar cuenta que era una cosa bárbara. Estamos viendo a través de los lentes de Cristo. Pero para poder entender mejor el tema del Antiguo Testamento hay que comparar peras con peras, no peras con manzanas. O sea, irnos a ver qué más había en otros lados del mundo y vamos a dar cuenta que el sistema de Israel era tremendamente justo. De hecho, incluso en las genealogías, las primeras, uno piensa que se menciona a todos los hijos. Por ejemplo, alguien pensaba que Adán tuvo a Caín y Abel y ya. Y entonces sacan la conclusión, no, pues si era Caín y Abel, entonces Caín se acostó con la mamá. Imagínense a dónde llega la ignorancia, nos lleva a ser aberrante, ¿no? Entonces Caín se acostó con la mamá para tener un hijo. No, porque es que dice, tuvo a Caín y Abel hijos e hijas. O sea que al principio solamente se menciona a los principales, ¿cierto? A los principales. Pero en el Antiguo Testamento, claro, siempre era tomado en cuenta el hombre. Por eso no deja de ser también curioso que en la genealogía de Jesús se mencione a 3 mujeres. Eso es algo que es inusual.